Muchísimas gracias, Señor, porque nos permites todos los días aprender un poco más acerca de tu diseño, de tu propósito y de nuestra asignación. Amén y amén. Voltea con el vecino y le vas a hacer la pregunta: ¿y tú quién eres? ¿Sí se acuerdan de esa revista? Los que somos de más de 40 años, había una revista que se llamaba Eres, y al final de cada comercial de televisión terminaban diciendo: ¿y tú quién eres? ¿Sí? Entonces, el título de hoy es ¿quién soy? ¿Quién soy? Dile al que está al lado: ¿quién soy? Y para eso vámonos a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que yo creo que todos nos hemos hecho la famosa pregunta: ¿quién soy? Y yo creo que todos le hemos hecho esta famosa pregunta a las personas a las que le tenemos confianza. Oye, ¿quién soy? De hecho, Jesús hizo estas preguntas, ¿no? Empieza diciéndole a los discípulos: oye, la gente, el público que nos rodea, aquellos que nos siguen y que van a los milagros, etcétera, 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 ¿quién creen estas personas que soy yo? Y empezaron diciendo: bueno, las personas creen que eres un profeta, ¿no? O sea, Elías, Jeremías, o aún la reencarnación de Juan el Bautista. ¿Sí saben de un personaje famoso que pensaba que Jesús era Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Quién era este personaje? Herodes, ¿verdad? Él ya había matar a Juan, le había cortado la cabeza, y cuando escuchaba acerca de Jesús y los milagros, él dijo: en la torre, este cuate es Juan el Bautista reencarnado. ¿Sí? Así que eso de la idea de la reencarnación no es nada nuevo. ¿Ok? Pero les empieza entonces a preguntar a los discípulos. Y los discípulos eran aquellos que eran cercanos. ¿Cuántos discípulos habían? 12, ¿verdad? Y les dice: a ver, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dile al que está al lado: todo comienza con un nombre. Todo comienza con un nombre. ¿Sí? Entonces, después de que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice: y te digo a ti también, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló el Espíritu, y te digo que tú ahora te llamas Pedro. Sí, hubo un cambio de nombre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo comienza con un nombre. Bueno, ¿cómo se llamaba Pedro antes de que se llamara Pedro? Simón. Nombre muy positivo, por lo menos allá en la Ciudad de México. ¿Sí o no? Simón. ¿Sí? Ok. Pero ¿alguien sabe qué significa Simón? Aparte de decir que sí en chilango. Simón, ¿qué significa? Ok, hay dos
traducciones. Una es más fácil de encontrar que otra, ¿sí? La primera es, bueno, aquí a lo mejor lo puse al revés y no sé si están saliendo las proyecciones en pantalla, ¿sí? Pero una es el que escucha a Dios, el que escucha a Dios, ¿sí? Y la segunda es caña batida por el viento o doblada o quebrada, ¿sí? Esa es mucho más difícil de encontrar cuando te vienes a buscar ahí los significados del nombre, pero si le buscas mucho, encuentras que también Simón significa caña batida por el viento. O sea, que se dobla, que un día está firme y luego empieza el aire y... Sí, tenemos ejemplos de la vida de Simón al respecto, ¿sí? Cuando está viendo a Jesús caminar en el agua, ¿sí? Y le dice, a ver, si tú eres quien dices que eres, manda que yo también pueda caminar sobre el agua. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. Y entonces se baja de la panga Simón, empieza a caminar, empieza a ver las olas, el viento, empieza a darse cuenta que lo que está haciendo no es normal. Dile a Cristo, no es normal. ¿Y qué pasa? Se empieza a hundir, o sea, se doblegó y así como que ya empieza ahora sí, sálvame. Otro pasaje en donde Simón muestra flaqueza. ¿Cuándo? Cuando niega a Jesús, ¿verdad? Que Jesús le dice, ¿sabes qué? Te digo que el gallo va a cantar y tú me vas a negar 3 veces, ¿verdad? ¿Y qué dijo Simón? Claro que no, of course not. Por supuesto que no. Pero llega que lo empiezan a cuestionar, oye, tú también estabas con Jesús, ándale, yo te vi, es más, hablas como él, y él empieza a decir que no. Ahora, ¿se acuerdan de un tercer ejemplo de que Simón florece en la vida de Pedro? ¿Cuál? Cuando no quería comer. No, siempre quiso comer, pero quería apegarse, ¿sí?, a los lineamientos, ¿sí?, de la ley de Moisés, y quería judaizarse. Y entonces llega el apóstol, ¿cuál otro apóstol llegó? Pablo, y le dice, y pues le exhibe, y le dice, ¿cómo crees? Precisamente de eso nos vino a librar Jesús. O sea que Simón florecía, ¿sí?, de vez en cuando. ¿Y qué significa Simón? 2 cosas: el que escucha a Dios, y la otra, caña que es batida por el viento. Ok. Nuevamente, todo comienza con tu nombre. Ok. Entonces Jesús le dice a Simón, te dicen caña batida por el viento o el que escucha a Dios, pero Jesús le cambia el nombre a Pedro, que significa piedra o roca, ¿sí? Piedra o roca. Y le empieza a dar Jesús un ejemplo, ¿no? Le dice, ok, tú eres Pedro, y sobre esta roca, al referirse esta roca, ¿de quién estaba hablando Jesús? De él mismo, ¿sí? Sobre esta roca, tú, piedra chiquita, piedrita, te vas a edificar, ¿sí?, y vas a formar parte de la iglesia. Y las puertas del Hades, que no significa jugo vendido por Hermes, ¿sí?, las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer. Ok. A ver, vámonos a la prepa. No sé quiénes han leído Romeo y Julieta. Sí, a mí me tocó en la preparatoria ahí hacer estudiarla. Ay, la verdad, híjole, me cayó gordo el libro. Pero ¿quién fue el escritor de Romeo y Julieta? William Shakespeare, ¿sí? Y una de sus frases célebres de el cuento de Romeo y Julieta es que Romeo, ¿sí?, porque el problema eran que pues, eran 2 familias diferentes, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Capuleto y los
Montesco. Ay, qué nombres tan rimbombantes, ¿verdad? En Verona, supuestamente, en Italia. ¿Sí? No se llevaban bien, y entonces era Julieta, ¿qué? Era Capuleto, ¿no? Si mal lo recuerdo. Y Romeo Montesco, ¿verdad? Entonces, pues no se deberían amar porque eran enemigos, ¿sí? Cualquier similitud con la vida verdadera de la vida real de hoy en día, ¿sí? Es meramente coincidencia, ¿verdad? Que somos estos grupos y aquí son los contrarios y no nos podemos ver ni en pintura, ¿no? Y que se da cuenta Romeo que Julieta es del otro bando, en la torre. Pero él tomó una decisión, la decisión de amar, ¿verdad? Y dice esta frase célebre, dice: la rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma, aunque se llamase de otro modo. ¿Sí la habían escuchado esta frase? ¿Sí? ¿Qué quería decir Romeo con esto? No importa tu apellido, ¿ok? ¿Qué más? ¿Sí? Otra vez, la rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma, aunque se llamase de otro modo. La naturaleza de la rosa. ¿Qué más? Se me hace que no han desayunado el día de hoy. ¿No les tocó estudiar literatura? La esencia, ¿sí? O sea, ¿qué es lo importante? ¿El nombre o el objeto? ¿Sí? Así que no importa cómo se llame. Entonces, ¿para qué damos nombres a los objetos? Piénsenle. ¿Ok? Bueno, pregunta número 1 para las mesas. Pregunta número 1 para las mesas. ¿Ready? Ok. ¿Por qué es importante nombrar de manera correcta las cosas? La nomenclatura es importante porque permite nombrar cosas de manera sistemática y clara. En el contexto empresarial, el desarrollo del naming, o sea, ponerle un nombre, eso se usa mucho en el marketing, o sea, mercadotecnia, ¿verdad? Es estratégico para generar valor. Dile al que está al lado, genera valor. ¿Sí? Además, las palabras son esenciales para conocer y referirse a las cosas que nos rodean. ¿Sí te ha pasado cuando te dicen, pásame eso? Y tú te quedas así, ¿qué es eso? Pues eso, la cosa. ¿Sí? Y no te sacan de ahí, ¿verdad? Sigues así. Tú sabes. Y pues, ¿sí les ha pasado o nada más me ha pasado a mí? ¿Sí? Ok. Piensen en como empresarios. Vamos a pensar un poquito como empresarios. ¿Ok? Si tú estás sacando un producto al mercado, quieres que la gente lo identifique, ¿verdad? Entonces vamos a pensar en la empresa grandota mundial de la manzanita. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa empresa? Apple, ¿verdad? La manzanita. Ok. ¿Cuántos de sus productos se llaman Apple? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Cómo se llaman los teléfonos? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman las tabletas? iPad. ¿Sí? O sea, no se llaman Apple. ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos? Pensaron en el nombre. ¿Y basándose en qué? El I, ¿para qué? ¿O es una contractura de qué? No, en el caso de estos aparatos electrónicos.
Ellos pensaron que el I es la contractura de Internet. Entonces, en vez de decirle Internet Phone, le dijeron, lo contrayeron y lo dijeron iPhone. ¿Sí? Y la tableta, ¿sí? ¿Sí? iPad. O sea, ¿por qué? Porque estaba empezando a tener mucha trascendencia el Internet, y lo que ellos promovían es la conectividad con el Internet. ¿Sí? Ahí tú, dile al que está al lado. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso les dije, hay que pensar como empresarios, ¿verdad? O sea, ellos no nada más llegaron con Apple Phone, ¿sí? Dijeron, ese nombre no tiene relevancia, sino iPhone. Que el teléfono no nada más lo puedes usar para hacer llamadas, sino te puedes conectar al Internet. Ya van entendiendo cómo fue la creación, y entonces todos sus productos, ¿sí?, los están nombrando con una trascendencia, con algo útil para que en esta vida cotidiana, digamos, es un producto que necesito. ¿Sí? Agrega valor. Y quiero que pensemos ahora, no sé cuántos estuvieron cuando estuve hablando acerca de el idioma. ¿Qué dijo? ¿Sí? Que hay que aprender a decir las cosas, pero Dios quiere que llevamos no nada más el hablar el idioma, sino que aprendamos a interpretar el idioma. ¿Sí? Porque una cosa es cuando vas con un doctor y te puede decir 1000 cosas en español y tú sabes que te está hablando de español, pero simplemente no le entiendes. ¿Sí? No, es que tiene un hematoma. ¿Y eso qué es? ¿Sí? Ya cuando te dicen, es un morete. ¿Sí? O sea, te lo dice en español, pero no lo sabes interpretar. Y estuve hablando y diciendo, el niño no puede interpretar, o sea, es muy literal, ¿sí? Y Dios quiere que vayamos más allá y que no nada más entendamos un idioma, sino que lo podamos interpretar para verdaderamente comprender el significado detrás. Y de eso se trata. Nosotros ponemos nombres a las cosas, a los objetos, a las personas, porque se trata de dar un valor en nuestra escala. Se trata de ponerle un agregado a eso. O sea, tú tienes tu escala de valores, ¿sí? Y entonces, piénsalo como algo así como los colores. Yo te digo rosa, ¿y en qué color piensas? ¿Sí? Dices, en el rosa. Pero ¿cómo lo describes? El domingo pasado estaba con un ingeniero, ¿sí? Y decía, ¿cómo le describes rosa a alguien que no puede ver? ¿Sí? Se trata de agregar valor, o sea, en tu escala de valores poder transmitir esto. Entonces, es importante dar el nombre correcto porque eso asigna un valor. Cuando tú no estás dando el nombre correcto, ¿sí?, la gente no le puede dar el valor correcto. ¿Sí? Entonces, el lenguaje es una herramienta que tenemos para transmitir un mensaje. Yo estoy utilizando el lenguaje queriendo transmitir un mensaje, ¿sí? Y en el mensaje se transmite un diseño. Dile al que está al lado, en el mensaje se transmite un diseño. Vámonos a Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, y conforme a lo que yo te muestre,
el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Sí? Aquí está Dios hablando con Moisés, ¿sí?, acerca de un diseño para que pudiera habitar en medio del pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto. O sea, Dios dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tabernáculo, vamos a hacer un santuario, una carpa en donde yo, mi presencia, pueda estar en medio de ustedes. Pero no va a ser cualquier tabernáculo, no va a ser cualquier carpa, no va a ser una tiendita. Tienes que hacerla de acuerdo al diseño, ¿sí? Por ejemplo, el doctor dice, vamos a hacer un auditorio. No cualquier auditorio, del que está al lado, no cualquier auditorio. Tiene que ser hecho conforme a diseño. Y el miércoles, si mal no recuerdo, estuve sentado en la oficina del doctor. Y ahí me presentó el diseño. Y me dice, va a medir tantos metros de largo, tantos metros de ancho, tantos metros de alto, va a tener una caída el techo, ¿qué más? Un cunero, las ventanas, las columnas a los lados, ¿sí?, la puerta, la cocina, ya dije cunero, bodegas. O sea, me habló acerca de un diseño, pantallas para televisión, bocinas, micrófonos, y le dice a los albañiles y a las personas que están trabajando, hagan todo de acuerdo al diseño, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros podamos nombrar de manera correcta las cosas para que se hagan conforme a diseño. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Sí? ¿Qué quiere decir la palabra Babel? Confusión. ¿Sí? ¿Qué estaban construyendo ellos? Una torre porque querían llegar al cielo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dijo Dios? ¿Sabes qué? Les vamos a confundir el lenguaje. Y eso fue lo que pasó. Se confunde el lenguaje, ya no pueden agregar el valor a los sonidos y por lo tanto esa obra se desbarató, dejó de funcionar. Ok, Génesis capítulo 5 versículo 2 dice, varón y hembra los creó y los que bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ok, entonces Génesis 5:2 dice que los crea varón y hembra. ¿Y qué más hizo? Los bendijo. ¿Sí? Y dentro de esa bendición les da un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Adán. Ok, ¿qué significa el nombre Adán? ¿Perdón? ¿Completo? No. Buen intento. ¿Qué significa el nombre Adán? Rojo. Ese es Edom. Buen intento otra vez. ¿Qué significa Adán? ¿No? Ok. Significa tierra o polvo. ¿Se acuerdan cuando el hombre pecó? ¿Sí? Y le dijo, tú morirás. ¿Y qué más le dijo? Porque polvo eres. ¿Y qué más? Y polvo serás. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba recordando el nombre. Tierra o polvo. Ahora, quiero que se den cuenta. Aquí este versículo de Génesis, ¿sí?, dice que Dios bendijo ¿a quién? Al hombre. Dice varón y hembra. O sea, a los dos, ¿sí? Y según Dios, ¿cómo se llamaban
las dos personitas? Adán. ¿Sí? Porque los dos eran tierra o polvo. Les estaba diciendo, esta es tu naturaleza, de aquí vienes. Y según el doctor, está científicamente comprobado que el hombre está básicamente compuesto por tierra. ¿Sí? Entonces, bajo del nombre Adán, y aquí me refiero tanto hombre como mujer, ¿sí?, el hombre comenzó a desempeñar sus labores. ¿Cuáles eran las labores de Adán antes de caer? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Dios les dijo fructificar? ¿Qué más? Fructifiquen, multipliquen. ¿Qué más? Eran 5 cosas. Llenen la tierra, sojuzgar, ¿qué? Señorear. Ok, ya van las 5. Bueno, ¿sí? Iba todo bien. Iba todo bien, ¿sí? Y entonces dentro de esas prácticas, ¿sí?, de fructificar, multiplicar, sojuzgar, señorear y llenar la tierra, ¿sí?, ellos tenían que labrar y guardar el huerto. ¿Sí? En el caso de Adán tuvo que nombrar ¿a quiénes? A todos los animales. Pero también tuvo que nombrar a su ayuda idónea. Dile que está al lado, nombrar a la ayuda idónea. Ahora, nosotros cuando pensamos en ayuda idónea tendemos a pensar en el chalán. ¿Sí? O sea, tú me vas a ayudar, o sea, tú vas a hacer todo lo que no me gusta hacer. Para eso soy el jefe, ¿no? Para mandarte a hacerlo. Esa es la idea que tenemos, ¿sí? Ese término de ayuda idónea tiene que ver con aliado idóneo. Más que un chalán, ¿sí?, está hablando acerca de un aliado. Y un aliado tienes que verlo como alguien con quien te pones de acuerdo para conseguir un objetivo. ¿Sí? Tienen que planear juntos, tienen que darse cuenta, para acá queremos llegar, ¿ok? Entonces nos dividimos la chamba, tú haces esto, yo hago aquello y juntos logramos nuestro cometido. ¿Sí? ¿Y cuál era ese cometido? Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y ¿qué más? Señorear. Ok. Génesis capítulo 2 versículos 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, ¿cómo? Varona, porque del varón fue tomado. Ok. Sabemos que todo lo que pasa en el Antiguo Testamento era sombra y figura de lo que iba a venir. Aquí tenemos una sombra y figura de ¿qué? De la iglesia. ¿Ok? ¿De dónde fue tomado? Ahora sí que la mujer de la costilla. Y dice que abrió la carne y tomó. ¿Sí? ¿A Jesús qué le pasó estando colgado en ese madero? ¿Sí? Le clavan una lanza que le abre el costado. Y de ahí empieza, dice, que salió un líquido como sangre y agua. ¿Sí? Entonces, fue la representación física, ¿sí?, de la creación de la iglesia. Sí, pero piénsenlo en esto. Dice Adán,
esto ahora es hueso de mis huesos y, ¿qué más? Carne de mi carne. O sea, está hablando y está diciendo, forma parte de mí. Y Jesús es, ¿qué? De la iglesia. La cabeza y nosotros somos el cuerpo. O sea, formamos parte. O sea, tiene mi esencia, tiene mi ser, tiene lo que soy. Porque, como diría Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. Wow, wow. ¿Sí? Era para checar si estaban despiertos todavía. Y es para que nos demos una idea del matrimonio y lo que Dios diseñó para el matrimonio. ¿Sí? Acuérdense que el mensaje transmite un diseño, y en el mensaje, ¿sí?, existe un diseño en cual el matrimonio es uno. No eres de que tú lo tuyo, yo lo mío y nos vemos en la casa y que te vaya bien, sino son unos aliados en donde se traza un objetivo y en conjunto van a alcanzar el objetivo. ¿Ok? Presten atención. Un nombre va más allá del sonido emitido. O sea, porque para decir Juan, Pablo, Pedro, Tomás, o lo que sea, ¿sí?, obviamente transmitimos un sonido, ¿sí? Pero tiene que ver con el diseño. Dile al que está al lado, el nombre tiene que ver con el diseño. En otras palabras, la fe con la que es constituido. La fe con la que es constituido. Ok. Pensemos Génesis 1 nuevamente. ¿Sí? En el principio, ¿sí?, creó Dios los cielos y la tierra. Ok. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Ya se imaginaron los cielos? ¿Ya se imaginaron la tierra? ¿Sí? Muy bien. Y según la Biblia, ¿qué fue lo que dijo Dios? Las primeras palabritas que dijo Dios. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. ¿Sí? Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, ¿habrá dicho Dios sea la luz o fue la fe que constituyó la luz? Pero se tuvo que agregar una escala de valores para que se pudiera describir. ¿Sí? ¿Ok? Otra vez, un nombre va más allá del sonido emitido, sino tiene que ver, ¿sí?, con la fe para que se constituya. Y Hebreos lo dice, o sea, por la fe fue constituido el universo. Ahora, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios dice, sea la luz, ¿qué fue lo que se movió para crear la luz? Fe. Pregunta para ustedes, y les voy a dar chance de que activen los datos en su celular. ¿Ok? Los datos, no se unan a la red porque ni me sé la clave. Así que activen los datos de su celular. Pregunta para cada uno de ustedes. ¿Sabes qué significa tu nombre? Brian, la verdad, es un nombre irlandés que quiere decir, ya se me olvidó, noble, fuerte. Y de repente, ¿cómo son las ironías de la vida? Alto. Claro que recordemos que la altura se mide de la cabeza hacia el cielo, ¿verdad? Porque si no... Ok, bueno,
¿Ya se dieron cuenta de lo que significa su nombre? ¿Sí? Ok. Vámonos con Mateo, capítulo 1, versículos 20 al 23, la parte final del 20, dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que por ahí escuché que hay alguien que se llama Emmanuel, y allá en la cabina tenemos a alguien que se llama Jesús, mejor conocido como Chuy, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa Jesús? ¿Cómo? El Salvador. Muy bien. Sí, que viene, en hebreo se dice Yeshua, que quiere decir Dios es salvación. Dios es salvación. ¿Ok? Pregunta para ustedes. Nada más, pregunta para ustedes. Ya vimos qué significa su nombre. Ya supieron qué significa su nombre. ¿Alguien se sorprendió al respecto de qué significa su nombre? ¿Sí? Ah, tú no sabías, ¿verdad? ¿Qué significa tu nombre? Amada por Dios. ¿Y tu nombre es? María de los Ángeles. María de los Ángeles. Muy bien. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿ya vieron qué significa tu nombre? ¿Sí? Pregunta para ustedes: ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Recuerda, más allá del sonido emitido, ¿cuál es el nombre que tú crees? ¿Cuál es el nombre que tú crees? O sea, cuando la riegas completamente, ¿cómo te llamas tú? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál nombre tú crees? O sea, no el sonido emitido. Ya están entendiendo, ¿verdad? Bueno, vámonos con Lucas. Pensemos en este ejemplo. Lucas 8, 27 al 35. Al llegar él a tierra, este es Jesús con los discípulos, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y prostrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? O sea, sabía quién era Jesús, ¿verdad? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Dile que está al lado, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ok.
Esta persona endemoniada se atormentaba, no tenía ropa, vivía entre los muertos porque creía que su nombre era... ¿Cuál era su nombre según él? Legión, y que estaba lleno de demonios. Ese era el nombre que él creía. Cuando Jesús le pregunta, ¿y tú cómo te llamas?, ¿qué respondió? Legión. ¿Era ese su nombre verdadero? No, pero ese es el nombre que él se llamaba. ¿Por qué? Porque hay muchos demonios adentro de mí. Pero cuando reconocía quién era Jesús, y una vez libre de los demonios, estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Piénsenle, piénsenle, piénsenle. ¿Cuántas veces nos atormentamos? ¿Sí? Y estamos encueraditos y vivimos en el lugar de los muertos, como este cuate. Y conocemos a gente que se atormenta y empiezan a aislarse y empiezan a perder el juicio. Este cuate, según los que vivían en ese tiempo, estaba loco. Pero vio a Jesús y lo reconoce y le dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Si tú quieres ser libre de aquellos tormentos que te autoflagelas, porque tú te autonombras, porque tú le metes fe a ese nombre y crees que de esa manera eres constituido, ¿sí? Tienes que reconocer a quién, a Jesús, que es quién, el Hijo del Dios Altísimo. Ahí empezó la liberación de esta persona, reconociendo a Jesús. ¿Quién es? El Hijo del Dios Altísimo. ¿Ok? Recordemos, ¿sí? Al saber que un hombre va más allá del sonido emitido, tiene que ver con el diseño. En otras palabras, la fe con la que es constituido este nombre. ¿Sí? Cuando esta persona se dio cuenta que no se llamaba Legión, entonces estaba sentado a los pies de Jesús. Estaba vestido. ¿Se acuerdan que la semana pasada se habló acerca de bendición? ¿Qué significa? Ropaje. Estaba vestido, ¿sí? Y estaba en su juicio. Estaba pensando con cordura. Estaba pensando lo que verdaderamente era, ¿sí? Nuevamente, al saber que un hombre va más allá del sonido emitido, tiene que ver con el diseño. En otras palabras, la fe con la que es constituido. Pregunta número 2 para mesa. Pregunta número 2 para mesa. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber quién soy yo? Lo que yo puse. Ok. ¿Por qué es importante saber quién soy yo? Acuérdense que estamos hechos bajo ¿qué? Diseño, ¿verdad? Porque en mi ser está mi diseño y el conocer y profundizar en mi diseño es directamente proporcional a mi capacidad de llevar a cabo mi asignación. O sea, no nada más hay que saber quién soy yo, sino profundizar en esto. Porque el profundizar en esto, ¿sí?, te da la capacidad de
En otras palabras, si tú no sabes quién eres, no sabes de lo que eres capaz. Si tú no sabes quién eres, no sabes de lo que eres capaz. Y el saber quién eres está directamente relacionado con tu capacidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló acerca de la fe y les dijo, si tienes fe, ¿como qué? Como un granito de mostaza. O sea, no necesitas mucho. Con eso, una montaña la puedes trasladar al mar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, ¿cómo fue constituido el universo? ¿A través de qué? La fe. ¿Sí? O sea, el nombre o la esencia tiene que ver con la fe. Por eso tú tienes que saber quién eres. ¿Sí? Más allá de tu nombre, quién eres. ¿Sí? Porque si tú sabes quién eres, sabes de lo que eres capaz. Veamos nuevamente el pasaje, Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú qué? Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres, ¿cómo? Pedro. Tú no eres Simón, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Nuevamente 3 cosas quiero que veamos aquí. Número 1, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa fue la pregunta que hizo Jesús. ¿Sí? Muchas veces queremos que un hombre nos diga quiénes somos. Y estas pueden ser cosas buenas. Sí, que le decían, no, pues tú dices que son Juan el Bautista, Elías. No, pues Elías era uno de los profetas top, ¿verdad? O Jeremías, o uno de aquellos profetas. O sea, cosas increíbles, muy padres. Pero dile al que está al lado, son buenos deseos. Solamente son buenos deseos. ¿Sí? Entonces, pueden ser cosas buenas, pero no es, dile al que está al lado, no es quien verdaderamente somos. O sea, lo que te digan los hombres no es quien verdaderamente eres. Te pueden decir cosas buenas, te pueden desear lo mejor. Un papá, ¿cuándo le va a desear cosas malas a su hijo? ¿Sí? O sea, queremos, corregimos y actuamos porque queremos lo mejor. Sin embargo, no somos ellos. Y a veces queremos que nos digan, tú dime qué hago, tú dime qué esto, tú dime qué aquello. Y por no conocernos a nosotros, no sabemos de qué somos capaces. Número 2, Jesús les pregunta y a los discípulos, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pregunta para ustedes, cada uno de ustedes, pregúntese, ¿quién es Él para ti? O sea, eso lo hizo Jesús a los discípulos. Para ustedes, ¿quién soy? Para ustedes, ¿quién soy? ¿Quién es Él para ti? ¿Solo acaso lo ves como un personaje para pedirle auxilio? El conocimiento de Cristo
solo se puede obtener a través de la revelación por el Espíritu Santo. Cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dice Jesús? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino fue el Espíritu. El conocimiento de Cristo solo puede venir a través de la revelación por el Espíritu Santo. ¿Le has dado la oportunidad al Espíritu Santo revelarte quién es Él? Y entonces vamos al punto número 3. Jesús le dice a Simón: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese momento Cristo, ¿sí?, porque Pedro ya tenía la revelación de quién era esa persona que le estaba haciendo la pregunta. No era un Jesús, un hombre, era Cristo, ¿sí? Por eso le dijo: tú eres el Cristo. Dile que está al lado, el Cristo. No era un personaje en un libro que nos han platicado de hace 2000 años, sino tenía la revelación de quién era Cristo, el Hijo del Dios viviente, algo vivo, ¿sí? Y entonces, en ese momento, Cristo le revela no solo su nombre Pedro a Simón, sino también su diseño. Tú eres roca, tú eres fuerte. Y esa obra que estoy haciendo en ti, ni las puertas del infierno pueden contra esto. O sea, de lo que eres capaz. De lo que eres capaz, ni las puertas del infierno pueden contra ti. De lo que eres capaz. O sea, a lo mejor te llamas Juan, Pablo, lo que sea, pero ¿cuál es tu nombre verdadero? El nombre que te otorgó Dios, tu diseño. Y de acuerdo a cómo conoces eso, vas a poder llevar a cabo tu asignación, de lo que eres capaz. Déjame decirte algo. Eres un bendito. Dile que está al lado: soy un bendito. Soy un bendito. En mi ser está mi diseño, y el conocer y profundizar en mi diseño es directamente proporcional a mi capacidad de llevar a cabo mi asignación, ya que Dios está en mí. Dile al que está al lado: Dios está en mí. ¿Y cuál era el nombre de Jesús? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está en mí. Ahora sí, por último, vámonos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que, ¿qué? Venciere. ¿Quién venció? Cristo. ¿Sí? Y ahora somos vencedores juntamente con Él, y nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿verdad? Al que venciere, daré a comer del maná escondido,
Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un, ¿cómo dice? Nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dile al que está al lado, ¿quién soy? Muy bien, con esto he terminado. Démosle un fuerte aplauso a Dios.